tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta de la clase pasada? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos directamente a la práctica con Benjamín. Ya estás habilitado ahí, Benjamín. Vale. Buenas noches. ¿Se escucha bien, clarito? Buenas noches. Buenas Sí, noches, ingeniero, se escucha bien. Perfecto. ¿Se ve ahí la presentación, chicos? Sí, perfecto. Hoy nos toca ver el trabajo práctico número 6, que son líneas en estado estacionario, todo lo que veníamos viendo anteriormente en teoría. Así que bueno, comencemos. El trabajo práctico como verán, si es que ya lo descargaron, tiene 4 ejercicios. Y bueno, vamos a tratar de ir punto por punto, así les voy sacando las dudas y bueno, vamos viendo a ver cómo lo resolvemos para que bueno, lo puedan presentar luego. El problema número 1, ¿sí? Problema número 1, nos dan una línea trifásica simple, circuito de 20 kilómetros y 5 Hz, formada por un conductor tipo Partridge, en disposición equilateral, con 1,6 metros de espaciamiento entre centros de conductores y entrega 3 megavatios a una carga equilibrada alimentada con 13 kilómetros. Considere la temperatura del conductor de 50 grados centígrados. Nos pide primero calcular la impedancia serie de la línea, esta parte. Después nos pide calcular la tensión de arranque de la línea cuando el factor de potencia de la carga es. Nos da 3 tipos de carga, es 0,85 inductivo, unitario y 0,9 capacitivo. Para la línea esta también nos pide, en el punto C, el cálculo del porcentaje de regulación de la línea. Ingeniero, sí. disculpe, no lo escucho bien, se escucha como un sonido de fondo, como que alguien está hablando. No sé si le pasa a alguien más. A ver si yo también escucho. ¿Hay alguno que tenga el micrófono activado? Ya te digo, a ver. Silencien los micrófonos. Y si no, el ingeniero Forns lo puede silenciar a todo. Sí. Eso estoy buscando a ver si no. Bueno. ¿Se sigue escuchando igual o ahí está mejor? Ahí está mejor. Está mejor. Perfecto. Bueno, como les decía, el punto B nos piden la tensión de arranque para distintos factores de potencia en la carga. Tenemos los 3, en un caso inductivo, unitario y capacitivo. Después, bueno, nos pide el C, el porcentaje de regulación, que es lo que se vio anoche, de la línea para cada factor de potencia, el punto anterior. Y después nos pide el diagrama fasorial correspondiente a la operación de la línea para cada caso. Bueno, partimos con los datos de la línea. La longitud es de 20 kilómetros y hablamos de una línea corta. Recuerden que la línea corta era hasta los 80 kilómetros, que eso lo vieron ayer. Hacemos el modelo de línea corta, tenemos la tensión BS, IS, IR y BN. Bueno, esta es la configuración de la línea, ahí están los espaciamientos que tienen los conductores, A, B y C. Pasamos al segundo punto, vamos a calcular el punto A. La carga es de 3 megavatios y tenemos 13,2 kilovatios y la temperatura del conductor, esto hay que corregirle acá, esto es de 50 grados. No es 5, es 50. De tabla, buscamos el conductor tipo Partridge, es de R para 50. Tenemos el valor 0,3792. Entonces, directamente, acuérdense, tenemos el ohmios por milla, los 20 kilómetros, hacemos la conversión a milla, y nos termina quedando la resistencia 4,713 ohmios.
Esto es más o menos lo que venían haciendo en los prácticos anteriores, ¿se acuerdan? Sí, sí, ingeniero. Bueno, después de nuevo ahora calculamos la reactancia inductiva. Tenemos acá de tabla, la primera. De ahí con respecto a la tabla, acuérdense, primero teníamos un valor, calculábamos luego la distancia equivalente en función de la posición de los conductores, lo pasábamos a pie y con eso obteníamos el segundo valor de la inductancia que teníamos ahí, de la reactancia inductiva. Entonces, acuérdense que siempre por tabla componíamos dos valores, uno debido a las condiciones de la línea y el factor propio del conductor y otro los factores de la configuración de electrogeometría. Ahí tenemos Disculpe, los dos ingeniero, valores. Sí, el cálculo de la reactancia lo hace con el X' y más el X2'. exacto. Bien, Acordate bien. que la reactancia inductiva directamente lo calculamos con tabla. Por eso ahí, fíjense, acá les aclaro yo que de tabla, para que después ya que estamos practicando el uso de la tabla. Perfecto, ingeniero. Este sería el X' y el X2', nada más que acá le puse XA y XD. ¿Está? Sí, sí. Acá tenemos el resultado para la reactancia, donde sumamos los dos valores y tenemos este resultado, 0,6662 ohmios milla. Acuérdense que los datos de la tabla son para 60 Hz, entonces hacemos el cálculo para los 50, y termina quedando este valor, 0,551 ohmios milla, lo transformamos, hacemos el pasaje de unidades por los kilómetros, y nos termina quedando 6,9 ohmios. De tal manera que la impedancia serie de la línea es la parte resistiva más la parte inductiva. Ahí tenemos la composición de Z, y bueno, pasándolo a complejo, nos queda 8,36 con un ángulo de 55,66 ohmios. Entonces ya directamente, acá lo tienen un poco más gráfico, acá tenemos la parte resistiva, la parte inductiva con su J, el BSIS y el IRBR, bueno, y los datos de la línea. Hasta ahí es lo que calculábamos en el apartado A, que es lo que nos pedía la impedancia serie de la línea. Esta última parte es a lo que queremos llegar. Vamos al punto B. ¿Alguna duda para el punto A? ¿O vamos bien? ¿Hola? Todo bien, Inge. Perfecto. Vamos bien, ingeniero. Bueno, vamos con el punto B. El punto B nos pide la tensión de arranque de la línea cuando el factor de potencia de carga es 0,85 inductivo, unitario y capacitivo. Bueno, fíjense, para el coseno phi 0,85 inductivo tenemos que la potencia es raíz de 3 UR IR por coseno phi, del cual nosotros lo que vamos a hacer es despejar, fíjense acá, IR. Para poder calcularlo tenemos la potencia, raíz de 3, este pasa dividiendo y con el coseno phi. El cálculo nos da 164,1 amperes. El módulo de la tensión de fase en el extremo receptor, U de fase, es de 7,621 kilovoltios. Acuérdense que esto era 13,2, dividido en raíz de 3, nos da la tensión de fase. Y lo tomamos como referencia 0. El cálculo del ángulo de carga, recuerden, coseno phi nos da 0,85. Si queríamos encontrar phi, hacíamos el arco coseno del 0,85 y tenemos el 36,86 grados. Como es inductivo, recuerden que va al menos. La tensión S está compuesta por la U de fase más la corriente. Ahí está. Esta tensión sería la corriente que circula por estos dos más la tensión esta. Entonces, fíjese, es la U de fase que hemos calculado acá por IR por ZR. Ya tenemos los valores. Esto los ponemos, fíjense que acá estoy tomando en voltios. Acá estamos con los amperes y esto con ohmios. Bueno, hacemos el producto de los dos complejos. ¿No? Una vez que está, producto de los dos complejos, hacemos la suma
Y de ahí ya el número complejo nos queda que es 8,92936 con un ángulo de 2,835. Línea a línea, volvemos, acuérdense, volvemos a la de línea, multiplico por raíz de 3, tenemos 15,46 con el ángulo de 2,835. Y de ahí vamos a determinar la famosa regulación de tensión. Entonces, fíjense, nosotros tenemos en vacío y el valor 15,46 y el nominal 13,2. 15,46 menos 13,2 dividido en 13,2 por 100 nos da 17,12%. Entonces, el diagrama fasorial es el que tienen acá. Como se puede ver, esta es mucho mayor, es más grande que la UR. US mayor que UR, ahí está la corriente con el respectivo ángulo que calculábamos. Acá está el ángulo que es menos 36,86, lo tenemos acá. Acá tenemos la parte de la resistencia multiplicada por la corriente en fase, y después a 90 grados tenemos el JIRX. Y finalmente la U la U inicial, la U que tenemos al principio. ¿Qué? Sí, En la diapositiva anterior, cuando hace la U de línea a línea, sí. por la composición no se tendría que correr 30 grados. No, ahí nomás la estaba tomando, pero la función es práctica, digamos, ¿no? Ah, Directamente lo multiplica por multiplicarlo por la raíz de 3 con la que calculamos al principio, claro, ¿ver? correcto, el módulo está perfecto, el ángulo. Sí, no, al ángulo, ahí nomás como está. Listo. Sería este chiquitito el ángulo que estás tomando. Es Excelente. pequeño, pero es más grande el módulo US. ¿Estamos? Bueno, la idea es hacer esto. Perdón, ¿sí? Acordate que nosotros UR la tomamos con ángulo 0. Ángulo 0. ¿Sí? Por eso es que el ángulo ese no se toma los 30 grados que vos decís, ¿sí? Ah, listo. Eso es lo que ponemos acá. El módulo de referencia, la tensión de fase en el extremo receptor, Ah, ahí está, listo. es el ángulo igual a 0. Perfecto. ¿Está? Sí, sí, sí. Gracias, Ángel. No, por favor. Ingeniero, Diga. ese valor de regulación nos está diciendo que la transmisión es ineficiente. Inge. La regulación nos está diciendo cuánto varía la tensión La salida desde vacío a plena carga. a plena carga. ¿Sí? Sí, por eso le preguntaba, porque no debe haber una tolerancia de más o menos 5%. No, fíjate que hay 13,2. ¿Sí? Bueno, en realidad no es 13,2, sino Sí, ¿cuál era la tensión de línea que estamos tomando? 13,2. Sí, 13,2. 13,2. Bueno, pero entonces acá no es 13,2. A ver, volver a la diapositiva anterior. Acá. ¿Está? A ver, la tensión del BR, claro, no, ahí BR tiene que ser 13,2 sobre raíz de Claro, 3. es la composición, acá U de fase. Esta. Claro, bueno. Bueno, y acá cuando ponemos US igual a U de fase más IR por ZR, U de fase estaba bien. A ver, volver, perdón, Benjamín. ¿Sí? Bien. Bueno, está bien. Está bien. Y aquí después lo pasas todo a tensión de línea, así que está Exacto. bien. O sea, O lo sea, que pasa es que a la comparación la podemos hacer con la fase o con los valores de línea. Acá los vuelvo a valores de línea para hacerlo con 13,2. claro. ¿Está? Bueno, en 13,2 hay que ver la reglamentación de cada distribuidor en particular. Cuando yo les decía más o menos 5%, eso es en 132 kilovoltios. Si nosotros vamos a 500, es más o menos el 3%. En 13,2, bueno, no sé cuánto estará admitiendo EDET, ¿sí? Pero seguramente es más o menos, mínimo más o menos el 10% será. ¿Iro? Pero eso hay que verlo con la regulación propia. Me refiero a regulación
en cuanto a la normativa, ¿no? La normativa propia de cada distribuidora. Sí, Ingeniero. yo le preguntaba más que nada porque me parecía un valor alto, más, sí, 10%, 5%, dependiendo del nivel de tensión, me parece chico, pero Claro, 17,12 me parecía lo que excesivo. pasa es que en 13,2, si vos pensás que más o menos el 10%, entonces estás hablando de un 20%, 20%. ¿sí? Ah, bien, Es bien. decir, que si vos partís en vacío con el más 10%, podría llegar a plena carga con el menos 10%. Entonces la regulación total es del 20%. Ah, Y en ese perfecto. caso, si comparás con este valor, estaría bien. Bien, bien, Inge, gracias. Ingeniero, Sí, ingeniero, ahí tengo una consulta también ahí porque ahí muestra como que UR es 15,4 y en el ejercicio muestra como UR es 15,4, 13,2, disculpe. sí. Los valores no están al revés, los módulos. A ver si ya te digo. A ver si dice que sí, puede estar al revés. Sí, está puesto al revés. Pero a mí me da un valor negativo y me da 1,14 Sí, no está puesto al revés. acá. Por eso te da positivo. Ya lo voy a corregir. ¿Estamos? Ese es el valor que vos tomás menos el valor que tenemos en el espacio. Ya lo voy a corregir ese. Ya lo Inge, noto así. Inge, ¿tiene Sí. sentido el signo de la regulación? ¿Cómo? Disculpa, te escucho muy bajito. Si tiene sentido tener en cuenta el valor de la regulación. Lo que pasa es que la tensión en vacío siempre va a ser mayor que la tensión en plena carga. Entonces siempre vas a estar haciendo un valor mayor sobre un valor menor. Bien, listo. Muy bien. Perfecto. Después tenemos el punto B. Para coseno phi unitario, repetimos de nuevo. Calculamos la Eh, doblez. Perdón, Sí, y otra cuestión ahí en la formulita es siempre BR, ¿no? sí. Es la BR al final de la línea. Lo que pasa es que en vacío, si nosotros tomamos modelo de línea corta, BR igual a BS. Sería lo mismo. Sí, En el modelo de línea corta, acuérdense que es una resistencia y una inductancia seria nada más. exacto. Entonces en vacío no hay circulación de corriente, por lo tanto la tensión al inicio y al final de la línea son iguales. Por eso es que esa formulita que está ahí vale en la medida en que hablemos de línea corta. ¿Se Perfecto. entiende? ¿Seguimos con esta, Ángel? Siga, siga. Bueno, para el coseno phi unitario, bueno, repetimos el proceso anterior. Raíz de 3, de UR y R. Despejamos IR, 131,22 amperes. Volvemos a repetir que la tensión de fase, la que tomamos acá, con su ángulo 0. Entonces ahí vemos el ángulo 0 también para esto. Y después, bueno, volvemos a hacer US igual a U de fase más IR por ZR. Tenemos acá y multiplicamos la corriente con este. Fíjense en acá, finalmente nos quedan estos valores, 8,2894 con un ángulo de 6 grados. Lo pasamos por raíz de 3, 14,35 con un ángulo de 6,27. Fíjense acá, 14,35 menos 13,2 por el 100%. Esto es de un 8,7%. Y acá está la diagrama fasorial que le corresponde al mismo. IR en línea con UR. Acá tenemos la parte resistiva, la parte reactiva y la composición del US. Por último, pasamos para el cosenos igual a 0,9 capacitivo. El mismo procedimiento. Despejamos IR, 145,79 amperes. La tensión de referencia es la misma, ángulo 0. Calculamos el ángulo de carga, 25,84. Tenemos acá U de fase más IR por ZR.
tomamos los valores iniciales con su ángulo cero de tensión más el producto de la corriente por la impedancia. Finalmente nos termina quedando 7,89 con un ángulo de 8,78 grados. Todo en kilovoltios lo pasamos con raíz de 3, 13,67. Y bueno, fíjense en acá, 13,67 menos 13,2 sobre 13,2, esto es 3,57%. Entonces ahí tenemos la IR capacitiva y tenemos la composición de las dos tensiones. Con eso estaríamos con el problema número 1. Ingeniero, disculpe. Sí. El ángulo de la carga está dado entre la corriente de entrada y la tensión de entrada, ¿verdad? Es el ángulo que hay entre los dos vectores, corriente y tensión. Sí. Sí, ahí está. Sí, ese sería el que calculábamos acá, fíjate, creo que es 25,84. Bien, sí. Ahí, 25,84. Y bueno, de ahí lo componemos, acuérdate que está en línea con la resistencia y después 90 grados por la inductancia. Bien. Y la conmoción vectorial. Hasta ahí sería el punto número 1. El problema número 2, tenemos ya una línea trifásica, simple circuito, de 160 kilómetros, 60 megavoltamperios con factor de potencia 0,8, inductivo, a una carga de 132. La composición de la línea son conductores tipo Drake, con disposición horizontal, espaciamiento de 3,60 metros, K, entre conductores adyacentes. Temperatura del conductor, 50 grados centígrados, y nos piden acá que calculemos la impedancia serie y la admitancia paralelo de la línea. Calculemos las constantes ABCD de la línea y el cálculo calcula en terminal fuente la tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva y factor de potencia. Y el porcentaje de regulación de la línea. Vamos de nuevo con las composiciones, impedancia serie y admitancia. Acá verán que ya estamos trabajando con una línea media, que aparece la admitancia en paralelo. Entonces, vamos a ver, cálculo de impedancia serie y admitancia paralela. Acá está el gráfico de la línea, BS, R, I sobre 2, Z igual a R más JXL, y bueno, vamos a hacer el cálculo equivalencia, recuerden un metro es 3,28 pies, la distancia entre A y B, 3,6 metros, por lo tanto tenemos 11,81 pies entre conductores adyacentes, este. Y bueno, estamos tratando con el modelo de línea media entre 80 kilómetros y 250 kilómetros. El diámetro medio geométrico son 14,88 pies. Si nos vamos a buscar los datos de tabla para este tipo de conductor, acá tenemos valores A1, A2 y A1, que es para la resistencia, a 50 grados centígrados, el valor en ohmios por milla, después tenemos la primera parte de la reactancia inductiva, por ejemplo, en ohmios por milla, y la segunda en ohmios por milla nuevamente, que esta es la que dependía del espaciamiento. Haciendo los cálculos, calculamos la resistencia, haciendo los cálculos, calculamos la impedancia, la suma de las dos, nos da este resultado, después se lo corroboran ustedes, y lo pasamos a ohmios, con la distancia que está la longitud de la línea. La longitud de la línea era de 160 kilómetros. Entonces, la impedancia seria finalmente nos queda este valor, 12,76 más J72,35 ohmios, y componiendo ya el complejo con su ángulo, módulo y ángulo, tenemos 73,5 con un ángulo de 80 grados en ohmios. Acá tenemos, esta es megaohm milla, acá vamos a ver la parte capacitiva. De nuevo se trabaja con tabla, tomamos un valor, que es este megaohm milla, tomamos el otro valor, hacemos la suma de los dos, multiplicamos, hacemos el pasaje de unidades, y finalmente calculamos el Y sobre 2, 160 sobre los kilómetros, hacemos todo el pasaje de unidades,
y finalmente tenemos 5,8 por 10 a la menos 4 con un ángulo de 90, o J 5,8 por 10 a la menos 4. Estamos hasta acá, vamos viendo la parte inductiva y la parte capacitiva de la electrogeometría de la línea, y la parte resistiva. Ahí, ingeniero, para calcular la admitancia paralelo, como que me quedé colgado. La admitancia paralela son los valores de admitancia. Acuérdate que es directamente el valor que toma esto, nada más que hay que pasarlo, hay que multiplicarlo por la longitud. El valor fíjese, vamos despacito. Tenemos este resultado, ¿verdad? Mega ohm por kilómetro. Este lo divide en 2, son los 100, como es y sobre 2, tomamos la longitud de la línea, dividimos en 2, hacemos la equivalencia, fíjate acá, kilómetro por milla, y después, bueno, acá se nos van los kilómetros, y con cancelamos las millas que tenemos acá adentro, el y a la menos 6 el que sale del mega ohmio, lo pasamos para arriba, directamente trabajamos con ohmio milla. ¿Me vas siguiendo hasta acá o estás perdido? Sí, sí, no, lo voy siguiendo. Bueno, entonces acordate, el mega es el 10 a la menos 6, lo sacamos un factor común, lo pasemos para arriba. Y de ahí hacemos el pasaje a milla, acordate que hay que multiplicarlo por la longitud de la línea, 260, la división en 2, y finalmente nos queda este valor. Acordate que, bueno, tendría que quedar en 1 sobre ohmio, la respuesta de la unidad, o Siemens o Mo, como más te guste. Bien, ¿Estamos hasta bien. acá? Sí, sí, sí. ¿Se entendió ahí? Después vos revisarlo un poco más tranquilo mientras lo vas haciendo. Sí, sí. No, pero Pero sí lo entendí. Estaba perdido ahí porque lo veía lo raro que al te día a la puede menos marear un 6. poquitito es el pasaje de unidades, así que eso, bueno, yo lo comprimo un poco para no tener que poner tantas diapositivas a veces, ¿entendés? Sí, Pero sí, bueno, sí. más o menos hay que ir viendo el pasaje de unidades tranquilo. Bien. Bueno, a ver, y bueno, acá nos piden las constantes A, B, C, D de la línea. Acá tomábamos esto. Este es el modelo de la línea, las constantes, acuérdense, S y S, A, B, C y D, U, R y E. Terminábamos teniendo esto, haciendo U, R igual a 0, determinábamos D. Todo esto, fíjense, vamos calculando, este es el cálculo de los... Este es lo que vieron en la teoría. A ver, a nosotros, ¿qué es lo que nos termina importando? A veces que A es igual a D, tenemos que encontrar el valor de Z, el valor de Y sobre 2, que son los que ya tenemos. O sea que en función de los dos valores que hemos calculado anteriormente, que tenemos Y y tenemos Z al principio, ya podemos calcular A y D, y acá tenemos B, despejando todo el circuito eléctrico, tenemos que es igual a Z, y finalmente el valor C, que es Y por 1 más Z sobre Y sobre 4. Finalmente nos termina quedando esto. ¿Ve? Y este está el desarrollo como para que ustedes lo vayan viendo. ¿Está? Esto más que nada es esta partecita que parece difícil, está acá resuelta, pero es elevar al cuadrado esto, el cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero, todo esto, ¿ves? Ahí está calculado. Es la multiplicación de I más Z Y sobre 2 por I más Z Y sobre 2. Eso está desarrollado acá, hacen las simplificaciones que tengan que hacer y les termina quedando el resultado de C. Más que nada para que hagan un repaso de cómo se obtienen los parámetros. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ahora lo que vamos a hacer es darle valores a los parámetros. ¿Se entendió hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Se entendió? Perfecto. Lo anterior, fíjense, es para determinar cómo le poníamos los valores a los parámetros. Ahora con los números, ya directamente hacemos los cálculos. Fíjense que esto era 1 más, y acá tenemos Z, el valor de Z que hemos calculado al principio, y Y sobre 2. Acá hay algo que hay que sacarlo también. Yo voy anotando todo.
Y bueno, en C tenemos lo mismo, tenemos el cálculo de Y directamente y lo multiplicamos por los valores estos. Nuevamente, acuérdense, acá Z Y sobre 4 se simplifica y este sí tiene unidades. Entonces, los que tienen unidades son el valor de B, que vale ohmios, y el valor de C, que queda en Siemens o mho. Y los otros dos, el valor A y el valor D, son adimensionales. Con eso, ahí le armo cómo quedarían los parámetros A, B, C y D, hasta A, B, C y D. Y con eso ya hemos determinado, problema número 2, ya hemos determinado las constantes A, B, C y D de la línea. Entonces, para repasar, lo que primero calculamos fue la impedancia serie y la admitancia paralela. Eso era el punto A. Con esos valores pasamos a ver las constantes A, B, C y D de la línea. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, ingeniero. Sí, Inge. ¿Sí? Bueno. Ahora nos pide el punto C, cálculo en terminal, calcule en terminal fuente la tensión, corriente, potencia activa, potencia reactiva y el factor de potencia. Bueno, vamos acá. Tenemos el valor, estos son 60.000, esto era de la potencia, fíjense en que era 60 MVA, hacemos los pasajes de unidades, todo esto, en función del ángulo, hacemos la corrección esta para calcular, y nos termina quedando IR en este valor, ¿tá? 209,9 menos J, 157,4 amperes. De ahí tenemos el I serie, que es este que va a circular por acá, está compuesto por, fíjese, la corriente IC más IR. Entonces este IR es la tensión aplicada en IC, que es la tensión de fase, recuerden, están los 132 sobre 3 por la admitancia paralela esta sobre 2, es sobre 2. Calculamos, hacemos la suma y finalmente terminamos obteniendo este valor, que es de 245 amperes con un ángulo de menos 40 grados. ¿Vamos hasta ahí o repetimos? ¿Está bien, Inge? Ahí lo único que hizo es sumar las corrientes para obtener la I-serie, ¿verdad? Exacto, ni más ni menos. Estoy diciendo esto. Ah, Partí calculando IR, que es la de acá, y bueno, después calculamos esta y calculamos la serie como la suma de estos dos. Es lo que está acá. bien, Inge. Perfecto. US de fase, lo que teníamos acá en el inicio, es 132 más raíz de 3, más la corriente serie por Z. Hacemos todo el cálculo y nos quedan 90.737 con un ángulo de 7,32. Acá fíjense, US de fase, la ponemos en voltio y es con un ángulo de 7,32. O sea, lo que hemos hecho era, la idea ¿cuál era? Primero, componer con estas dos corrientes para ver la tensión esta, y de ahí calculamos la tensión de acá, que es la que tenemos acá, más la caída de tensión que tenemos en esto. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto, Inge. Bueno, pasemos a línea, fíjense, multiplicamos por la raíz de 3, nos queda con 7,32 grados. Y ese entonces sería I serie, estamos, más la US fase, que es la que acabamos de calcular, por la caída, por esta admitancia. Entonces tendríamos que, finalmente sería la I que sale de acá, la IS sería la suma de esta más el aporte que tiene esta otra mitad. Hacemos los cálculos y finalmente acá tenemos que IS es de 226,406 amperes con un ángulo de menos 35,45 grados.
ya antes que se nos corte, y que después que volvamos avisemos el tema de la asistencia, no sé en qué horario Sí, será. a las 11. Ah, perfecto, bueno, ya queda menos de un minuto, si no. El punto C, acá estábamos con el punto C, bueno, la potencia S es raíz de 3 S por US de fase, coseno. Listo, Benjamín, ya estás como coanfitrión. Perfecto. Bueno, ahí seguimos. Estábamos acá, potencia PS, raíz de 3, bueno, por la diferencia de los... Acá nos dan el valor este. Y finalmente tenemos 26,12 megavatios. Y la potencia total es 3 veces la potencia esta, PS, 78,363 megavatios. La potencia esta es la activa, la reactiva, la calculamos acá, seno la diferencia de los ángulos. Finalmente llegamos a 24,163 megavoltios. Entonces tenemos, fíjese, ya calculamos la tensión, corriente, potencia activa y potencia reactiva. Finalmente nos pide el punto D, nos pide el cálculo del porcentaje de regulación de la línea, y ahí están los valores, 157 todo en voltios. La diferencia por 100%, 19,6%, porcentaje de regulación. Y de ahí pasaríamos al problema 3, ¿sí? Que es el que tiene todas las características estas de las dos líneas y nos damos. Bueno, recuerden que el problema 3 teníamos las líneas del Racho Cobo, tenemos la presentación de una línea de 285 kilómetros, una línea larga, y corriente nominal de 1200 amperes, y tenemos la de Suncho Corral-Kimilí de 100 kilómetros con la corriente nominal de 650 amperes. Ya hemos visto, cuando vimos los ejemplos, vimos la impedancia característica, que partíamos de los datos de la resistencia. Acá lo que vamos a hacer es el cálculo de la línea de 500 y vamos a ir haciendo el cálculo en conjunto de la línea de 132. Al final vamos a comparar los valores y bueno, poder observar qué es lo que sale de todo el cálculo. Entonces, recuerden esto que lo vimos ya en la clase anterior, sacamos la resistencia, la reactancia inductiva y la resultancia. Con esto componíamos Z, calculábamos la admitancia. Recuerden, en mayúscula también, minúscula era ohmios por kilómetro, longitudinales, y en mayúscula ya es propio en la línea, porque ya estaba multiplicada la longitud. Fíjense, acá calculamos, nos pedía el punto A de este, nos pide que calculemos la impedancia característica. La impedancia característica era Z sobre Y, minúscula, ohmios kilómetro. Hacíamos el cálculo y nos daba 229,01 0,47 ohmios con un ángulo de menos 2,357 grados. Recuerden que para esto era la raíz de números complejos, partíamos del valor 0 y nos terminaba quedando la diferencia que había entre estos dos, dividida
en 2. ¿Está? Acá es un número pequeño, 4,72, se ve 2,35, o sea, que están muy cerca los bordes. En cambio, para la línea de 132, recuerden que ya son valores grandes, se nota un poquito más la diferencia. Esa diferencia era de la división en 2. ¿Se acuerdan de eso que les expliqué en la clase? Sí, sí, ¿Recuerdan esta parte? sí, sí. Bueno. Como verán, el primero era de la línea de 500, 229, 229, 230 ohmios, casi con el ángulo menos 235. Hacíamos el mismo cálculo para la línea de 132. Después corroboren esto ustedes, estos son los valores que están acá en la tablita esa que tienen al principio. ¿Sí? Esto, corroboren que esté bien, verifiquen los números. De ahí tenemos para la de 132, de nuevo hacemos Z, hacemos Y y calculamos la impedancia característica con los valores correspondientes. Ohmio, kilómetro, hacemos las simplificaciones, finalmente nos queda en ohmio. Y esto es de 365,99 con un ángulo de menos 6,94. El punto B nos pide la constante de propagación. Con constante de propagación vamos a hacer lo mismo. Acuérdense que la constante de propagación era la raíz de z por y. De nuevo aparece una raíz de números complejos. De nuevo aparece partimos para 0, con lo cual nos termina quedando el valor la diferencia en este caso como es un producto. Acuérdense que la suma lo dividimos en 2, nos queda el valor en 1 sobre el kilómetro. Este valor en números complejos, constante de propagación, acuérdense que era igual a alfa más beta, y si nosotros a este que está en polar lo pasamos a rectangular, tenemos acá la parte real y la parte imaginaria, alfa y beta. Acuérdense que esto era atenuación y el otro el que proporciona el ángulo de fase, la variación del ángulo. Entonces, como verán, acá tenemos el primero que hemos calculado, este de 440 por 10 a la menos 5, este es para una línea de 500. Después hacemos todo el mismo procedimiento, volvemos a calcular, hacemos todo lo de la raíz, todo, finalmente lo tenemos al complejo, acá la constante de propagación, y lo pasamos para poder determinar después alfa y beta. ¿No? Acuérdense, este es decibeles kilómetros, una vez que lo hacemos, y este que da radianes sobre kilómetros, para que cuando veamos la tabla nos quede un poco más claro. Ahora vamos con la constante de atenuación. La constante de atenuación, que es el punto C, es la parte real, y ya directamente los tomo a los valores de los cálculos anteriores, tomamos la parte real de los cálculos anteriores. Fíjense, para 132 tenemos 1,31 por 10 a la menos 4, decibeles por kilómetro, y para una línea de 500 tenemos 440 por 10 a la menos 5, decibeles por kilómetro. Pasamos al punto D, constante de fase, que es mirar la parte imaginaria de la ecuación, de la constante de propagación, y de ahí, bueno, hacemos el mismo procedimiento, comparamos 132 con 500, tenemos acá 1,07 por 10 a la menos 3 radianes kilómetros, y acá 1,0701 por 10 a la menos 3 radianes kilómetros. Bueno, nos pide impedancia de onda. La impedancia de onda, teniendo en cuenta que la impedancia de onda está dado por ZS, raíz de L sobre C, podemos calcular la inductancia y la capacitancia de la línea. Entonces, tomando los datos de la línea, nosotros ¿qué decimos? Que L es XL sobre omega y C es BC sobre omega. Haciendo los cálculos, acá tenemos para la línea de 500, cálculo de L. Esto fíjense que acá es henry por kilo sobre kilómetro, y el cálculo de C nos da faradios sobre kilómetro. Una vez que hacemos el ZS, L sobre C, fíjense, nos queda de 228,6226 ohms. Si simplifican las líneas, si simplifican, nos queda el nombre. Para la línea de 132,
tomamos los mismos datos, se hacen los datos correspondientes a la línea y hacemos el cálculo. Tenemos DL, tenemos C y nos da 360,604. Este es ZS. El punto F, longitud de onda, lambda. La longitud de onda es L, acá longitud de onda T, el periodo de la corriente alterna, bueno, acá lambda es 2pi sobre beta, hacemos el cálculo, finalmente nos queda para la línea de 500, fíjense, 5.871,58 kilómetros. La línea de 132, el cálculo de nuevo, 5.830,7213 kilómetros. Velocidad de propagación, punto G, es lambda sobre el periodo. Ponemos acá kilómetros sobre los segundos y nos queda que es de 293.579,35 kilómetros por segundo para la línea de 500 y para la línea de 132 nos queda que es 291.536 kilómetros por segundo. De ahí está la potencia máxima que puede llevar la línea de acuerdo a su límite térmico, considerando un factor de potencia de 0,95. Vamos a calcular potencia raíz de 3, U por I, coseno de phi, y nominal para 500, 1200 amperes, la I nominal para 132, 650 amperes, coseno de phi, 0,95. Para la línea de 500 tenemos S nominal, raíz de 3, el valor de este 500.000 por 1200 nos da 1039,23 megavoltios. Y potencia, haciéndolo ya, vamos a la parte activa, es SN para 500 multiplicado por 0,95, 987,268 megavatios. Esa es la potencia máxima por su límite térmico de la línea. Para línea de 500. Vamos a hacer el mismo cálculo para la línea de 132. Hacemos todos los cálculos y finalmente nos queda que para la línea de 132 tenemos 141,179 megavatios, la parte activa. De ahí nos pide la potencia natural, de la línea. Vamos hasta ahí, ¿se está entendiendo? Sí, Inge. La potencia natural, ¿cuál es en sí? Tensión nominal al cuadrado sobre ZS. Tomamos los valores. Fíjense, acá tenemos para la línea 500, 1093,5. Y fíjense, para la línea 132, tenemos 48,31 megavatios. Este es el punto I, el anterior. Vamos con el J. El J nos pide el límite de estabilidad en estado estacionario. Entonces nosotros lo que tenemos es que si VR es casi BS, entonces VR por unidad es casi BS por unidad, casi igual a 1, cosa que esto directamente nos quedamos con esta parte de la ecuación y haciendo el cálculo para la línea de 500 con sus 285 kilómetros de longitud, reemplazamos los valores. Acá, fíjense, si ponemos el valor del calculado anteriormente, 2pi por la longitud, y este es lambda, tenemos acá, con todos estos valores nos termina dando 205.434,90 megavatios. Esta es la potencia máxima, límite de estabilidad en estado estacionario. Hacemos lo mismo para la línea de 132, cambia la longitud, cambia el SIN, calculamos nuevamente y en este tenemos 25.686 megavatios, potencia máxima. Nos pedía el punto 3.2, nos pide que comparemos resultados obtenidos para la línea de 500 y la de 132 y escribir conclusiones para cada parámetro obtenido. Entonces, fíjense, acá calculamos
nominal, tenemos los valores, y dice cómo compara el resultado de la línea y escribe la conclusión. Para la realización de un cuadro comparativo entre líneas, calculamos la tablita comparativa, así. Ahí está el cuadro, que hacíamos la comparación. ¿Alguna duda hasta esta parte? No, es que se entiende. Vamos bien, vamos despacito. Si volvemos a leer, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que lo vayan entendiendo, porque después ustedes se van a sentar con los prácticos a corregirme si es que tiene algún error de cálculo, si es que hay algo más, ustedes se van a ir encargando de pulirlo aún más al trabajo este. ¿Estamos? Quiero una consultita que no tiene que ver con el práctico. ¿La contraseña de la asistencia ya la pasaron o no? Todavía no. ¿No? Que a partir de las A las 11, 11. A las 11 va a ser. a las Bien. 11. Bueno, como es un cuadrito, como constante de comparación, impedancia de onda, todos los valores están en la tablita esta para que puedan ser comparados. Fíjense que el kilómetro es mucho más chico para la línea de 500 comparado con la 132. Fíjense en el XL también, 0,38 por kilómetro contra 0,24. El BC también, este 2,9, fíjense, este es mayor, comparado a todo lo que venimos viendo de electrogeometría, van verificando que se cumpla. Acá tenemos el valor de diferencia característica para la línea de 132, para la línea de 500. Después tenemos, acá tenemos, sí, este es la constante de propagación. Una cosita, espérame. Pero lo tuvimos 332. Perfecto. Estaba verificando bueno, acá está el Z característico, estaba viendo los invertidos también para 132 para 500. Bueno, después fíjense acá la atenuación, comparando con esto, es más grande en 132 que en 500, día era menos 4, día era menos 5. Prácticamente son muy similares, fíjense en las constantes de fase, están en el orden, 1,07, 1,07 para los dos casos. Las velocidades están cercanas también, 291.000 y 293.000 están a la velocidad de la luz. Después tenemos acá la longitud de onda, fíjense, son casi del orden, este baja 40 con respecto a la de 500. Las corrientes nominales, 650 contra 1200 para el 500. La SN, potencia aparente, 148,60, 1039,23. La potencia nominal, 141, 987. La potencia máxima para el estado estacionario, que calculamos al último, fíjese, este es 25.686 para 132 contra 205.454. Ingeniero, 500. PN, la potencia Sí. natural. En teoría, no.
Claro, ahí permite de 600 y en 500 anda el doble, ¿no es cierto? Los MBA eso va a ser los 650 por de la potencia nominal son los 48 MBA con un coseno phi, me imagino que es 0,95. Cuando uno controla no para sobrecargar, sino para cargarla por encima de la potencia natural de la línea. ¿Se entiende? En cambio, fíjense que en 500 el SIL es 1093 y la potencia son 987. Es decir que en ese caso estaríamos viendo que en 500 kilovoltios nunca se llegaría a cargar una línea por encima de la potencia natural de la línea. ¿Por qué? Porque no estaríamos excediendo de la capacidad de la línea por el límite de corriente del conductor. Esto es muy interesante. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí, ingeniero. Sí, los valores Bien. que estamos mostrando son estos. Este respecto a los valores estos y este respecto a los valores de acá. Entonces, fíjese el 1003 contra los 1039, 48 contra los 148,6. ¿Algo más para agregar? Bueno, otra cosa para ver de la tablita esa, ¿sí? Es comparar los valores de resistencia y de reactancia, ¿no? Fíjense que la resistencia en 132, lo que yo le decía, redondeando es 0,1, y en 500 es 0,02, ¿sí? O sea que la resistencia en 500 es muchas veces más pequeña que en 132. Sin embargo, la reactancia anda por la mitad. Sí. Porque acuérdense que la reactancia va a depender de la disposición de los conductores también. No solamente de la característica del conductor en sí, sino de la disposición de los conductores y si son de conductores en haz. También la resistencia, como se usan conductores de mayor sección, por eso es que la resistencia de entrada ya es más chica. ¿Sí? Sí. Bueno, la impedancia característica va a depender lo que es la potencia natural. Si vamos, otra cosa respecto de la impedancia, bueno, ahí no está calculada la impedancia en módulo y ángulo, sí la impedancia característica, pero no la impedancia. Pero fíjense de todas maneras que el ángulo de la impedancia de una línea de 132 sería un poquito mayor que el ángulo de la línea de 500 kilovoltios. Si redondeamos los valores, ¿no es cierto? La resistencia de una línea en 132 es un cuarto de la inductancia. Va a ser números gruesos.
En cambio, en 500 kilovoltios, fíjense en que la resistencia es, no sé, un noveno, redondeando un décimo, la décima parte. Por eso en 500 kilovoltios la resistencia es mucho más despreciable que la inductancia, y por eso es que valen más todavía en 500 la aproximación esa de línea ideal que habíamos hecho. El análisis de línea ideal se acerca más a lo que es una línea de 500 kilovoltios que una línea de 132, ¿no? Si lo vemos en lo que es la atenuación, ¿m? La atenuación también en la línea de 500 es menor que en la línea de 132. El desfasaje no. El desfasaje, el beta, es muy similar. La velocidad en ambos casos se acerca a la velocidad de la luz. Siempre la velocidad es cercana a la velocidad de la luz. En el vacío sería igual a la velocidad de la luz. Y en 500 kilovoltios es mayor, ¿no es cierto? Se acerca más a la velocidad de la luz. Las longitudes de onda son parecidas en los dos casos, un poquito mayor en 500 kilovoltios, y el resto, bueno, ya lo hemos estado analizando hace unos minutos. ¿Alguna pregunta? Bueno, aprovecho para decirles que ahí les pasé por chat la contraseña, que está habilitada hasta las 11:15. Este valor también, ¿qué? Sí. Acá también ves la diferencia del PC, su sustancia, mira, que aumenta El para VC también, sí. eso se nota, Sí, sí. ahí verifican todo lo que es electrogeometría que le dimos viendo hace rato. Y también ahí vemos que el efecto capacitivo de la línea, exacto, es mayor en la línea de 500. Entonces, si nosotros sumamos que el efecto capacitivo de la línea de 500 es mayor, y además que a la línea no la vamos a cargar por encima de la potencia natural, entonces con más razón es que en el extremo receptor de una línea tendríamos tensiones mayores el extremo emisor. Y por eso es que necesitamos la compensación inductiva, ¿no es cierto?, en líneas de 500. ¿Sí? Lo que hemos visto, los reactores de línea, los reactores de barra. Bueno, siga nomás. Y bueno, las conclusiones, que es lo que prácticamente ya se ha hablado, vemos que la resistencia es mayor en 132 con 500, también tenemos que considerar que la longitud de la última es mayor que la de 132, o sea, la longitud de 500 es mucho mayor que la de 132. También tiene influencia la sección del conductor, ya que más sección, como el 500, produce que la resistencia sea menor. Después la reactancia, en la línea 132, ya se ha visto, es mayor que en la línea 500. Se debe a que el conductor en 500 tiene mayor sección, el radio medio geométrico también, lo que causa que la inductancia se vea afectada por el aumento de produciendo que la misma disminuya. Matemáticamente, lo que les mostraba ahí en la tabla, que es una constante, por lo haremos investigando ante la diferencia equivalente sobre el radio medio geométrico. Entonces acá fíjense, si sube el radio medio geométrico, la división esta disminuye, el logaritmo disminuye, baja L y finalmente XL termina disminuyendo. Después, para el caso de la capacitancia, el efecto de la capacitancia a tierra tiene más efectos mayores longitudes, que es este caso, la línea 500, con respecto a los efectos de la capacitancia con la línea 132. Después tenemos acá también que la S nominal para 500 es mayor que la S nominal para 132, por lo tanto la activa de 500 es mayor que la activa de 152. Y después, en la línea 500, podemos observar que el signo es mayor que la potencia nominal, provoca aumento de tensión, que en algunos casos puede ser peligroso. Para evitar esto se suele usar reactores de línea o barra. En la línea 132, como se observa, el SIL es menor que la potencia nominal, y esto puede provocar, en algunos casos, caída de tensión en el extremo receptor.
Entonces, la idea es, para evitarlo al efecto este, aumentar la tensión en el extremo emisor. Y bueno, finalmente, el punto 3 nos pregunta qué puede decir al respecto de los parámetros de una línea con pérdida comparado con los parámetros de una línea sin pérdida. ¿Qué diferencia observa para las dos líneas? Entonces, fíjense, cuando tenemos una línea sin pérdida, R es mucho menor que XL, de tal manera que lo despreciamos, a muy pequeño, también lo despreciamos. Tenemos entonces que las ecuaciones de la línea son más sencillas, entonces resulta una buena aproximación a la línea real. Fíjense acá, y era lo que les mostraba el ingeniero en la gráfica. Tenemos acá para la resistencia para 500, 0,02 contra 0,24, el XL, entonces este es el que lo podemos despreciar. Y, acá también. Y después, fíjense, también es muy pequeño, 440 por 10 a la menos 5, y acá también es 1,3 por 10 a la menos 4. O sea que podemos despreciar alfa y la resistencia que les mostraba el ingeniero. Con eso terminamos el problema número 3. ¿Van siguiendo? Sí, sí, Guerrero. Bueno. Sí, entiendo. Ahora viene el problema número 4, que ya habla de los distintos modelos de línea, que es lo que vieron ayer en clase. De nuevo, partimos acá, nos pide la línea 500, Racho Cobo, calculen los parámetros ABCD para los modelos de línea corta, línea media, línea larga. Para los 3 modelos de línea nos pide calcular la tensión del extremo emisor y la regulación de la línea cuando en el extremo receptor la tensión es igual a la nominal y la carga es de 300 megavatios con un factor de potencia 0,95. Los datos que nosotros partimos de línea, 500 kilovoltios, el Racho Cobo, 285 kilómetros de longitud, R, XL, PC, tomamos los datos que se obtienen de la tablita que tenemos en el trabajo práctico y comenzamos. El primer modelo, línea corta, es ni más ni menos esto. Pueden ver, este es el extremo emisor, la impedancia serie y la corriente en el extremo receptor y la tensión. Para la línea corta, está de nuevo el repaso de la determinación de los parámetros. Ya tenemos el BR con ángulo 0, BS con ángulo delta. Van viendo acá, ni más ni menos un repaso. Para la línea corta, recuerden que nosotros terminamos esto, en lo cual teníamos que A vale a 1, el D vale 1, B vale Z, y el C vale 0, esta parte desaparece. Entonces, haciendo esas consideraciones, tenemos esto, parámetros ABC y D. Esto es 1, Z, 0 y 1. El cálculo Z longitudinal puede ser de 0,245 con un ángulo de 85,28. Fíjense, esto es medio kilómetro, lo multiplicamos por los 285 kilómetros de la línea y teníamos que Z era 69,82 con un ángulo de 85,28 grados. Tenemos los dos, unos kilómetros, y acá la tenemos en forma rectangular a las dos. Parte real, parte imaginaria. Al final nos terminan quedando los valores así. Entonces, ABC y D, 1, 1, Z, 0, 1, 1, 0 y el valor de Z. Eso serían los parámetros de la línea corta. ¿Se entiende hasta acá, hasta esta parte de la línea corta? Sí, ingeniero. Bueno, ahora la idea es calcular la línea media. ¿Tá? Entonces, acuérdense, línea corta, menor es 80, entre 80 y 250, la representación está nominal. Bueno, ahí está el desarrollo, por si lo quieren ver también, está cómo se desarrolla, cómo se llegan los parámetros, o esto para que después si quieren lo miren. Ahí están las distintas corrientes que tenemos, la impedancia
serie, las admitancias en paralelo, tensión del lado emisor, tensión del lado receptor. Finalmente, volvemos de nuevo cuadripolo, A, B, C y D, y acá ya está reemplazado por lo que nos dan los valores que hemos encontrado anteriormente, 1 admitancia sobre 2, Z, Z, 4. Y bueno, partimos a comenzar el cálculo. Tenemos Z, propio de la línea, Y de la línea también, Y sobre 2. Y bueno, hay que empezar a reemplazar para encontrar el valor de los parámetros. Tenemos 1, hacemos el producto, este directamente, para que no lo extraigan al 2, directamente, fíjense, Y sobre 2. Entonces directamente ya hacemos la multiplicación de Y sobre 2 por Z. Eso es lo que tienen ahí. Una vez que calculan, fíjense, recuerden lo que les decía anteriormente, ohmio sobre ohmio, por lo tanto A igual a D igual a el valor este que tenemos acá y es adimensional. Hacemos todas las sumas, restas de complejo, parte real con la parte real, imaginario con imaginario, y lo volvemos a dejar en forma polar, 0,954 con un ángulo de 0,23 grados. Fíjense acá, esto es A, que es igual a D, lo tenemos acá. Recuerden también que Z era igual al valor de B, D es igual a Z. Por lo tanto, ya directamente lo tenemos acá. El otro que nos quedaría de determinar sería el valor que va acá. A modo de adelanto, pueden ir viendo que 0,30, 0,302 por día a la menos 3, o sea que estamos acercándonos al 0, que acuérdense que en el caso anterior era prácticamente 0, acá un poquito. Hacemos el cálculo, acá está de C, tenemos los valores de Z nuevamente, el valor de Y directamente. Y bueno, acuérdense, acá está la ecuación, hacemos las multiplicaciones correspondientes. Y finalmente nos queda 1,30, 302 por 10 a la menos 3 con un ángulo de 90,11, que es el que cargamos acá. Con eso ya he terminado los parámetros de medio y lunar. Está bueno. Acá después teníamos la misma, tomando en cuenta los conceptos desarrollados. Acuérdense que acá es la parte ya A igual a D con el coseno hiperbólico. Acuérdense que esta es la constante de propagación por la línea y coseno hiperbólico. B es igual a ZC, coseno hiperbólico, C, bueno, son estos parámetros para la línea larga. Y el circuito equivalente, acuérdense de parámetros concentrados, que era el pi equivalente, el circuito pi equivalente, se realizan las correcciones Z y a Y. Calculándolo con cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos, los valores de la línea, fíjense, tenemos la constante de propagación, 1,71, la tenemos con módulo y con ángulo. Tenemos Z característico también, módulo de ángulo, la longitud de la línea, tenemos cuál es el cálculo de la línea, coseno hiperbólico de la constante de propagación por la longitud, y bueno, están los valores, hacemos el cálculo de la constante de propagación por la longitud, así ya lo tomamos como constante, acá lo tenemos en módulo de ángulo, y acá lo tienen en versión rectangular. Fíjense, acá vamos para recordar, aparece en el coseno del valor S a la lambda, la constante de propagación por la longitud. Tenemos los valores acá, cómo se calcula el coseno hiperbólico, la suma sobre 2, y después la suma de la constante de propagación por L, dividido en 2 con la resta es el seno. ¿Está? Fíjense, esto recuerden que nosotros tenemos, para calcularlo, tenemos un complejo. Entonces, aquí viene la parte interesante, así repasan un poquito matemática rápidamente. Esto por producto del exponente, lo podemos separar de la siguiente manera. Los dos, una vez que están, acuérdense que el valor que queda es el ángulo, como tomamos acá, y tenemos el valor real, es el
resultado de esto lo tenemos aquí, el resultado de este valor lo tenemos acá como número y las modificaciones con los respectivos ángulos. Esto, en primera instancia, una vez que lo calculen, recuerden que esto está en radianes. Por lo tanto, para pasarlo a grados, recuerden radianes por 180 sobre pi, 3,14. Acá ya lo dejé trabajado en grados. Y bueno, una vez que terminamos, hacemos todo el cálculo y fíjense al valor que llegamos, 0,954 con un ángulo de 0,3 grados, que era el valor que teníamos antes. Listo, Benjamín. ¿Estás cómodo con anfitrión? Déjame. ¿Se escucha? Sí, sí, lo escucho. Sí, ahora sí. Perfecto. Sigamos entonces. Bueno, ya han visto cómo era esta parte. Recordamos gamma L. Era la gamma L. Bueno, hacemos toda la operación. Radianes, de radianes. Lo ponemos acá. Sería bien la diapositiva. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, sí. Fíjense en que acá para evitar estar repitiendo, ya están los valores calculados. Están directamente. Recuerden este módulo y ángulo lo pasamos a rectangulares para poder ponerlo acá y para poder aplicar las propiedades de los exponenciales, de los exponentes. Una vez que está, bueno, fíjense, terminemos todo el valor. Recuerden que esto, seno de gamma por L, era la constante A y la constante B. Adimensional, y ahí teníamos el valor. Para calcular, luego necesitábamos, para calcular el otro, necesitábamos encontrar el seno de gamma L, volvemos a poner que la resta, aplicamos las propiedades nuevamente, todo esto, bueno, llegamos a los radianes, pasamos a grados, hacemos el cálculo, finalmente tenemos el valor este, 0,323, con un ángulo de 87,712, y para B era necesario ZC por el seno hiperbólico de gamma L, que es lo que acabamos de calcular. Entonces, con eso ya tenemos el valor, fíjense acá, de B. Y bueno, después teníamos que para C, que nos falta, es el seno hiperbólico gamma L sobre ZC. Haciendo los valores, llegamos de nuevo. Entonces, fíjense, tomando los hiperbólicos, tenemos de nuevo 0,954, 0,954, esto no sé, este también está de nuevo en el orden de 10 a la menos 3, fíjense, con un ángulo de 90, y Z es 68,451, un ángulo de 85,35. Ahora lo que nos pedía es todo esto que vamos viendo, es el punto, vendría a ser del problema 4, es la primera parte, el que dice 4. Eso hay que corregirle, era poner. El problema 4 está dividido en 4 puntos. El que acabamos de ver era el 1. Ahora con esto vamos al punto 2. Nos pide calcular Z' y la admitancia prima del circuito pi equivalente. ¿Ah? Entonces fíjese, ahí está todo
lo que se trató, termina demostrando que es un valor de impedancia con un factor de corrección, de manera similar para la admitancia, termina siendo Y sobre 2, pero con un valor de corrección. Está cómo se determina, fíjese, una vez que está y nos piden cuánto difiere. Bueno, fíjese, acá vamos de nuevo, acá cuál era lo que nos pedía. Fíjese que para hacer la corrección de Z, nos pide que a Z lo multipliquemos por gamma L. Bueno, una vez que hacemos todo el valor, acá tenemos seno hiperbólico sobre gamma L, esta parte de acá, el resultado que tenemos en este lado. Acá está, este seno hiperbólico lo traemos ya calculado, esto también, gamma L, calculado, y el otro factor de corrección que tiene, fíjense que era la tangente esta por gamma L sobre 2 y gamma L. Bueno, el cálculo, acá fíjense en esto, después lo vamos a corregir, este Z mayúscula y este Y mayúscula. Acá están los valores, fíjense, hacemos la corrección y nos queda Z' en ohmio, 68,73 con un ángulo de 85,352 grados. De ahí tenemos gamma L sobre 2, que es lo que nos pedía, para sacar la tangente. Hacemos el cálculo, tenemos el valor, y tenemos por otro lado gamma L, que sería lo que está acá abajo. De ahí, bueno, acuérdense, lamentablemente volvemos de nuevo a los exponenciales. Ya tenemos el coseno de gamma L sobre 2, que es la suma de E a la gamma L sobre 2 más E a la menos gamma L sobre 2, y el seno es E a la gamma L sobre 2 menos E a la menos L gamma L sobre 2 dividido en 2. Para que les sea más sencillo, acá están los valores directamente, para que reemplacemos por gamma L sobre 2, están en polar y en rectangular, aplicamos las propiedades, recuerden, pasamos de radianes, nos vamos a los grados directamente, todo el cálculo. Bueno, con esto fíjense, terminamos haciendo el cálculo del seno, ya lo tenemos acá tenemos el cálculo del coseno, y bueno, la tangente, recuerden que era seno sobre coseno, y ahí tenemos el valor de la tangente. Una vez que estaba, tenemos que dividirlo en el valor que está acá, y finalmente, fíjense cómo queda, esto nos termina quedando 6,7 por día a la menos 4 con un ángulo de 89,965. Entonces ya tenemos la corrección para Z y para Y, tenemos las correcciones, y en función de esas correcciones vamos a pasar a calcular el pi equivalente, los parámetros A, B, C y D. Acá está el cálculo de los parámetros A y D, fíjense, vamos a calcular luego de esto pasamos a calcular B, que era Z' directamente, y bueno, y el último era C, que se lo calcula de nuevo, ahí están los valores que usamos para el cálculo, y finalmente nos termina quedando esto, C, 1,91 por día a la menos 3, con un ángulo de 90, entonces estamos en el 12. Ahora fíjense, acá están los valores de los dos circuitos, hemos hecho el cálculo con la corrección, estamos 23, 22, fíjese que prácticamente no es tan grande el error que se comete, son casi cercanos en el orden. Entonces, acá tenemos valores con factor de corrección versus los valores del circuito binomial. De ahí, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Estamos mareados. Tengo ganas de llorar. Bueno, ya cuando lo veas tranquilo no te va a dar tanta ganas de llorar, vas a ver que esto te va a ir de la mano, ¿no? Es matemática, así que no es para asustarse. Si lo guías, está un poquito más detallado, nada más. No, sí lo entiendo, pero está largo el bicho. Sí, va larguito. La idea es que, bueno, para que no le queden dudas y tengamos el mismo camino de guía para todos. Así que, bueno, hasta ahí vamos con el punto 2. Nos quedan 2 todavía. Ya estamos casi en horario. ¿Qué hacemos, Ige?
Y bueno, quedan para un puntito más, sería un puntito más. Bueno, Y si no, intentamos. terminamos la clase que viene. Fíjate, hasta las 1:30. A las 1:30 cortamos. Bueno, no hay problema. Bueno, con eso concluye el punto 2 que nos pide el Z' y el Y', el circuito equivalente. Ahí tienen para que los comparen, por eso se los puse al final, así pueden comparar los dos valores. ¿Está? Después nos pide el punto 4.3, que sería, sí, vamos con el 3, nos pide, mediante el modelo de línea larga, calcule las ganancias de tensión, corriente, potencia y rendimiento de la línea cuando está cargada con su impedancia y características. Estos eran los valores de los indicadores que se habían visto ayer. En el ejercicio aparecen acá. Bueno, tomamos los valores para la línea larga, fíjense, están los valores Z', acá están los valores de corrección, tenemos admitancia prima, y prima sobre 2, y el Z característico que lo tomamos del punto que lo calculamos. Problema 3 creo que era, si mal no recuerdo. Ahí fíjense, la tensión del extremo resistor 500.000 voltios con ángulo 0 y la tensión de fase es 500 sobre raíz de 3, bueno, nuevamente con ángulo 0. Acá fíjense, para no dar tantas vueltas, tomamos que era BS, era ABR más B y R. Nos vamos a concentrar en esto para la ganancia de tensión. Fíjense, IR, que era IR, es BR sobre ZC. Si nosotros reemplazamos esto en la ecuación, podemos sacar factor común BR, ¿está? Entonces tenemos que la tensión en el estado en el emisor, es decir, la del receptor, por A más B sobre ZC. ¿No? El cálculo de A más B Z sobre ZC lo tenemos acá al costado resuelto. Nos da 1,025 con un ángulo de 17,446. Hacemos la división, fíjense, 0,975, entonces la ganancia de tensión 0,975. Hacemos exactamente lo mismo para el corriente. ¿No? Fíjense, acá despegamos IR, nos termina quedando este valor, el cálculo, que como verán coincide con el anterior. Fíjense. Entonces tenemos una ganancia de corriente de 0,975. Ahora viene la parte que es para la ganancia de potencia. Ahí tenemos BR, 500 voltios, 500 kilovoltios con ángulo 0, la BR de fase, y tomamos el cálculo para IR. Y en el receptor B de fase sobre Z característica. Tenemos los valores estos, finalmente tenemos acá el valor de IR, y después calculamos SR, 3 por I conjugado R por BR. ¿Sí? Acá están los valores en MBA, están los 1091,62, y recuerden que acá está el conjugado de IR, cambia el ángulo nada más de signo. Vamos hasta acá. La idea, ¿cuál es? Nosotros queremos ver la ganancia de potencia, entonces vamos a hacer SR, el extremo receptor sobre el extremo emisor. Entonces lo hacemos al cálculo directamente a partir de los parámetros. Acá tenemos, si no otra forma también era multiplicarlo a estos dos, que ya lo van a ver, acá está. Lo puedo calcular de la manera que estamos viendo acá, el 0,95, o directamente lo podemos hacer el cálculo con este. Lo que hacemos es despejamos y vemos cuánto vale BS y S a través de los parámetros, y con eso hacemos un producto que nos termina dando. Y fíjense que la ganancia de potencia es 0,95, que es el caso. Otra forma de calcularlo es multiplicando la ganancia de corriente por la ganancia de tensión, la ganancia de tensión por la de corriente. Si multiplico 0,975, obtenemos este valor de 0,95. ¿Inge? Sí. Bueno, no lo quería distraer nomás. Después me lo dice. Cuando hace la ganancia, ¿no tendría que dar otro complejo? ¿Cómo? ¿No tendría que dar otro complejo? Es que toma los módulos.
Ah, solamente los nodos. Acordate, después fíjate en los indicadores dibujados acá, no te asustes. Por eso yo acá sí lo puse, no sé si se ve en esta diapositiva. Sí. Bueno, ahí sí lo he Eso puesto. sería Todo. similar a lo que vemos en Electro 2, que vendría a ser la función transferencia. Algo parecido. Sí. Y bueno, y ahí está con la ganancia potencia. Y bueno, nos quedemos acá si yo no tengo más. Nos queda ver la ganancia, nos quedaría ver el rendimiento de la línea, que es la última partecita. Inge, Bueno, terminamos acá y nos vemos el miércoles que viene entonces. Bien, Inge. perfecto. Bueno, buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Chao, chao.